Veamos ahora cómo funcionan los métodos con retorno. Aquí tú puedes pensar que este método tiene algún tipo de retorno. Vamos a ponerlo público. Porque si vamos aquí, vamos a ejecutar, podemos ver que tenemos los resultados en pantalla. Pero esto no quiere decir que este método tenga algún tipo de retorno. Simplemente está mostrando en pantalla el resultado. Cuando nosotros queramos que un método sea de tipo retorno, debemos eliminar la palabra clave void y definir qué tipo va a retornar. Puede retornar un valor entero, un valor booleano, un valor string y cualquier tipo de valor que queramos. Para este ejemplo vamos a devolver un valor entero y aquí tenemos automáticamente un error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos que un método va a tener algún tipo de retorno, debemos utilizar sí o sí la palabra clave return, que es decir, retorna. ¿Y qué va a retornar? En este caso va a retornar la suma de A más B. Y para que veas cómo funciona, vamos a comentar esta línea que tenemos aquí. La vamos a comentar y vamos ahora a Program. Vamos a guardar. Vamos a eliminar esto. Vamos a usar una sola línea. Si ahora le damos a ejecutar, podemos ver que no aparece nada en pantalla, pero sí tenemos un retorno. ¿Qué es el retorno? El retorno es que cuando nosotros utilizamos este tipo, es como si lo que nosotros retornáramos se almacenara en la variable suma. Por ejemplo, aquí estamos retornando la suma de A más B. Y sería como si esto que retorna, es decir, si este valor es retornado, se almacenaría aquí en suma. Por lo tanto, nosotros podemos crear una variable de tipo entero llamada, por ejemplo, resultado. Y este resultado va a ser igual a este método que tenemos aquí. Vamos a cortar y vamos a pegar. Y ahora, si nosotros mostramos en pantalla el valor que tiene el resultado, podemos ver que efectivamente es 12. Es decir, nos da el resultado de la suma. Ahora bien, ¿por qué utilizar esta manera y no mostrar directamente el resultado como hicimos previamente? Muy sencillo, porque se puede dar el caso de que tú simplemente quieras efectuar una operación matemática o de lo que sea y quieras simplemente tener ese valor. Y luego tú decides si mostrar o no mostrar ese valor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear otro método, también de tipo público, para que podamos acceder a él aquí en Program, como vimos anteriormente. Nuestro método se va a llamar nombre. Y va a devolver un tipo string. Se va a llamar nombre. Va a recibir un parámetro de tipo string. Y aquí va a retornar, por ejemplo, va a retornar el nombre. Un momento. Ok, nombre. Eh, lo puse al revés. Ok. Y aquí vamos a retornar a nombre. Y ahora nosotros, simplemente llamando a este método.nombre. Aquí vamos a pasar el valor de Jan, por ejemplo. Y ahora pudiéramos hacer lo siguiente. Pudiéramos mostrar en pantalla el valor que tenga este método. Vamos a copiar. Pero no obstante, también podemos agregar lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar este tipo de concatenación, que es cuando queremos agregar un texto y también el valor que tenga una variable. Esta es otra manera, aunque a mí la que más me gusta es la interpolada. Por aquí podemos hacer lo siguiente. Bienvenido o bienvenida. Le damos a correr y vemos que tenemos el mensaje. Aquí esto está pegado porque no dejamos ningún espacio aquí. Le damos a correr y vemos que aquí tenemos bienvenido o bienvenida ya. Es decir, que tú si quieres puedes crear un método que muestre en pantalla el resultado o puedes hacer que simplemente se almacene ese valor en una variable. Como vemos aquí, tenemos nombre y a nombre lo usamos en esta manera. Pero si quisiéramos, pudiéramos crear una variable de tipo string
llamada n, que sea igual al nombre que va a devolver esta variable. Y pudiéramos también mostrar a n en pantalla. Si le damos, vemos que funciona correctamente. Así que ya sabes, depende de ti cuando quieras utilizar métodos con retorno o sin retorno. Estamos ahora utilizando métodos con parámetros, que son las más interesantes. En el siguiente video vamos a aprender cómo podemos crear métodos que utilicen parámetros opcionales. Cada vez estamos conociendo los métodos y la forma de trabajar con ellos más a fondo. En esta ocasión vamos a aprender a crear métodos con parámetros opcionales. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar esto que tenemos aquí. Vamos a eliminar todo. Bien. Y ahora vamos a crear un nuevo método. Nuestro método va a ser público. No va a devolver nada, porque en este caso no es necesario. Y se va a llamar MSG, por ejemplo, de mensaje. Abrimos y cerramos paréntesis. Y abrimos y cerramos llaves. Bien, ya tenemos nuestro método. Nuestro método público que no devuelve nada. Y le vamos a crear ahora un parámetro. Este parámetro va a ser igual a una variable de tipo string llamada name. Y lo que queremos hacer ahora es mostrar en pantalla este valor de esta variable name. Vamos a hacer lo siguiente. Y aquí vamos a mostrar utilizando la interpolación. Escribimos bienvenido, bienvenido. Abrimos y cerramos llaves y pasamos el nombre. En este caso es name. Bien, vamos ahora a nuestro program.cs. Vamos a llamar a nuestra clase método y vamos a llamar a nuestro método. Aquí, como puedes ver, tenemos un error. ¿Por qué tenemos este error? Porque este método que declaramos requiere sí o sí un parámetro. Y es un parámetro de tipo string, como podemos ver aquí en este detalle. Aquí vemos que para poder utilizar el método MSG, necesitamos sí o sí pasarle como parámetro un valor de tipo string. Podemos hacer lo siguiente, podemos pasar un string directamente, ejecutamos y vemos que funciona. Bienvenido Jan. También podemos crear una variable llamada, por ejemplo, un nombre, que va a ser igual a Jan. Y aquí, en vez de pasar un texto directamente, podemos pasar la variable. Aquí le pasamos la variable nombre. Y ejecutamos. Vemos que el resultado es exactamente igual. Lo que quiero que veas con esto es que podemos pasar parámetros directamente o simplemente pasar nombre de variables. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no queremos que sea obligatorio utilizar un parámetro en un método que requiere un parámetro? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es nosotros asignarle un valor al parámetro. En este caso vamos a asignar el valor de sin nombre a nuestro método. A nuestro parámetro le asignamos un valor y ya de esta manera este parámetro no es obligatorio porque tiene un valor por defecto. Si ahora vamos aquí, vemos que no tenemos ningún error. Si ejecutamos, vemos que nos dice bienvenido sin nombre, ya que tiene un valor por defecto. En cambio, también podemos poner un nombre, por ejemplo, Carlos, le damos a ejecutar y vemos que de esta manera podemos hacer métodos mucho más flexibles.